Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver el trabajo con promesas en JavaScript. JavaScript tenemos que recordar que es un lenguaje que en principio no es multihilo, es single-threaded. ¿Vale? Entonces cada ejecución de código JavaScript siempre utiliza un único hilo del procesador. En este caso normalmente un núcleo, ¿vale? Suele ser un poco la relación entre núcleo e hilo, o lo que llamamos también un core de la CPU. ¿Vale? Entonces, bueno, surgen problemas por potenciales esperas. Entonces, puede tardar un tiempo una respuesta en volver a partir de una llamada y nosotros queremos algún mecanismo a través del cual se puedan ejecutar más instrucciones mientras algo que tarda se resuelve. Es decir, por ejemplo, yo podría intentar calcular el factorial de 150 millones y esto ya no es un proceso que tardaría milisegundos, sino que podría tardar varios segundos. Y lo que quiero es, pues mientras se calcula ese factorial, pues poder dar algún tipo de feedback al usuario o realizar otras cosas que pudiera hacer paralelamente o cambiar algo en el DOM. Es decir, al final necesito hacer cosas sin tener que esperar hasta que la resolución de esa función se ejecute. Entonces, para esto es para lo que principalmente se usan las promesas. Entonces, ¿qué es una promesa? Pues igual que a nivel social, una promesa es algo que garantiza que algo se cumplirá. En este caso, se trata de una función que garantiza que dará antes o después una respuesta a tu petición. Y muy importante es que esa respuesta no tiene por qué ser siempre el resultado que yo espero. Es decir, puede ser una respuesta exitosa, ¿vale? Como que se ha resuelto la petición, o una respuesta fallida, pero que no quiere decir necesariamente que sea un error. Es decir, yo, por ejemplo, podría mandar a mi hijo a por el pan y mi hijo, al cabo de un tiempo, puede venir con un pan o puede venir diciéndome que no había pan. Entonces, mi hijo ha cumplido su promesa, ha ido a por el pan y ha vuelto con una respuesta. Pero no quiere decir que en todo momento vaya a volver con el pan, volverá con lo que pueda. Entonces, esto es lo importante entender dentro de promesas. La promesa garantiza que dará una respuesta, pero no te garantiza que sea la respuesta que tú esperas. ¿Vale? En cualquier caso, hay una respuesta. Entonces vamos a ver, por ejemplo, dos funciones que se utilizan para la programación de ejecuciones en JavaScript, o el agendado de ejecuciones en JavaScript, que son setTimeout y setInterval. ¿Vale? En este caso, las dos funciones funcionan muy similar. SetTimeout lo que sirve es para decirle que tras un retraso, es decir, tras 5 segundos, tras 10 segundos, se ejecutará un manejador, una función. ¿Vale? Y setInterval es exactamente igual, pero lo que se le dice no es simplemente que dentro de 5 segundos ejecutarás una vez una instrucción, sino que ejecutaremos una instrucción con una frecuencia determinada, es decir, cada 2 segundos, cada 5 segundos. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a generar un pequeño proyectito JavaScript. En este caso, pues por ejemplo, yo estoy en France, proyectos, Florida, tests. Y aquí vamos a generar un proyecto, ejemplo, promesas. Si me voy a ese, bueno, si me voy a este mismo, podemos decirle, bueno, proyectos, Florida, tests, ejemplo promesas, y nos lo llevamos a IntelliJ. En este caso voy a generarme una carpeta source, porque siempre me gusta tener todo empaquetado, y dentro de source voy a generar un fichero JavaScript main.js. En este caso puedo utilizar incluso un entorno, digamos, Node, JavaScript puro, porque no necesito nada del navegador para este tema. Entonces yo, por ejemplo, si quiero enseñar las funciones de setTimeout, podría hacer, por ejemplo, una función que sea
del futuro. Y yo puedo lanzar un setTimeout de doLongWork, ¿vale? Solo el nombre, y dentro de 5.000 milisegundos, que son 5 segundos en este caso, si yo esto lo ejecuto, veremos que la consola, dentro de 5 segundos, aparece mi mensaje del futuro, ¿vale? De la misma manera, pues, utilizamos setInterval y, por ejemplo, le decimos cada 2 segundos y lo ejecutamos. Lo que hace es que cada 2 segundos lanza esta función, ¿vale? Es bastante simple. Entonces ya tenemos una herramienta bueno, pues para ejecutar funciones de manera programada. Si esto lo paro, esto por ejemplo podéis llegar a verlo en algún proyecto en el que de alguna manera te querías asegurar que algo hubiera pasado en el DOM antes de que tú ejecutaras una función. Entonces hacía una especie de hack que es a evitar completamente. Y simplemente os lo comento a nivel ilustrativo, pero que es algo que debéis evitar. Se utilizaba un setTimeout y entonces tú lanzabas una función después de un segundo, por ejemplo, asegurándote de que todo en el DOM estuviera en su sitio, ¿vale? Esto es muy poco eficiente y es algo a evitar completamente. Entonces, para esto también sirve el uso de promesas. Vamos a ver lo que son. Bueno, las promesas vienen un poco también a razón de que hemos visto que podemos lanzar instrucciones que pueden tardar un tiempo en ejecutarse. Entonces, llega un momento en que en las llamadas para recibir datos del servidor, esto era un caso muy habitual, que tardaran en responderse con la información, y entonces, bueno, aparece lo que se llama AJAX o AJAX según lo leas. Y esto significa asynchronous, está mal escrito, asynchronous, sobre la E, JavaScript and XML. ¿Vale? Se utiliza para hacer llamadas asíncronas al servidor, es decir, yo lanzo la llamada y ya volverá la respuesta. Esto se generó el término en aproximadamente en 2005 y se basa en el uso de un objeto que llamamos el XML HTTP Request. ¿Vale? Veis mucho XML, pero realmente, como digo aquí, el formato que se utilizó inicialmente para recibir datos del servidor era XML, pero hoy en día está bastante en desuso y, bueno, un poco de cara a extinción, y se ha sustituido principalmente por el formato JSON de intercambio de datos. ¿Vale? El objeto XML HTTP Request, ojo, porque no es un elemento que esté disponible, por ejemplo, en un contexto Node. ¿Vale? Si utilizamos programación dentro de un navegador, un cliente que sea el navegador, este objeto está ya directamente de fábrica, digamos, en el navegador, pero si no, si utilizamos Node, lo que haríamos sería importar una librería que se llama tal cual, XML HTTP Request. Con eso podríamos también desde Node lanzar peticiones asíncronas. Vale, entonces vamos a ver lo que llamamos promesas. ¿Vale? Vamos a ir a lo largo del desarrollo de este código que tenemos aquí para que se entienda un poco y ayudándome también de las dos funciones que os acabo de proponer del tema del setTimeout, ¿vale? Vamos a simular que las cosas tardan. Entonces, bueno, si separo esto para que lo veáis mejor. Si yo lo que quiero es, por ejemplo, utilizar una promesa es un objeto que recibe dos argumentos, ¿vale? En su constructor recibe una función con dos argumentos, ¿vale? Un objeto, es decir, new promise, y en su constructor, ¿vale? Que termina aquí, es el paréntesis, recibe una función. Esa función tiene un primer argumento que llamamos resolve y un segundo argumento que llamamos reject. Ambos argumentos son funciones que voy a utilizar. Y mucho ojo porque, entre otras cosas, en Internet Explorer no están soportadas las promesas. Si vamos al Can I Use, que ya conocemos, veremos que ni siquiera Internet Explorer 11 soporta promesas, ¿vale? Todos los navegadores actuales, los evergreen browsers como Chrome, Edge, Firefox y demás sí que lo soportan sin problemas, pero Internet Explorer no. Así que si trabajamos con un proyecto de Internet que soporte Internet Explorer, tendremos que hacer una serie de cosas para que se pueda dar soporte a este tipo de objetos. Entonces vamos, por ejemplo, a declarar una promesa. Podéis llamarla como queráis. Es igual a new promise. Y recibo, hemos dicho,
una función. En este caso voy a declarar una función anónima y esta función tiene dos parámetros, resolve y reject. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esto que ponemos aquí, setTimeout, ¿vale? De una función anónima como handler, y esto vamos a ejecutarlo después de, por ejemplo, 4 segundos. El cuerpo de la función anónima que vamos a ejecutar después de 4 segundos, pues bueno, lo que vamos a hacer es llamar a esta función que recibimos como primer parámetro. Resolve finish successfully. Y vamos a hacer otro setTimeout de otra función anónima, que en este caso vamos a hacer que se ejecute a los 6 segundos. Y va a ser, por ejemplo, un reject it broke, ¿vale? Algo se ha roto. Esto lo tengo declarado como promesa, pero no lo estoy utilizando realmente, no estoy haciendo absolutamente nada. Es decir, estoy declarando simplemente una promesa y lo que tengo que hacer es, digamos, prometerla, ¿vale? Entonces, si la quiero usar, lo que hago es, voy a almacenar en promise result lo que venga en la promesa cuando se resuelva o cuando se rechace. Ahora lo veremos. Entonces, repasamos. Genero un objeto promesa que tiene como parámetro una función que recibe a su vez dos funciones como parámetros. Entonces, si la promesa resuelve exitosamente, utilizaremos esta función, la primera que nos pasan como parámetro, que es la de resolve. Y si no hay éxito en la petición, veamos que no tiene por qué tratarse de una petición HTTP. En este caso se trata de una petición normal de ejecución. Entonces aquí lo que hacemos es, si se resuelve esto, lo que se hará es se rechazará. Y entonces aquí, si esta es la que nos devuelve el resultado, vendrá aquí dentro del resolve result, y si esta es la que nos devuelve el resultado, vendrá dentro del rejected result. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, aquí por ejemplo, podemos hacer un resolve result, ¿vale? Un log, y aquí hacemos un log, por ejemplo, o un warn, por ejemplo, de rejected result, ¿vale? Un poco como para advertir que algo no ha ido como esperábamos del todo. Entonces, si esto lo ejecutamos, veremos que dentro de 4 segundos me dice finish successfully y termina. Es decir, si se resuelve, ya no se espera nada más en la promesa. Yo he resuelto la promesa, vuelvo con el pan, digamos, y el pan me viene aquí en la primera función que tiene el den. ¿Vale? Esto es, me prometes algo, pues cuando vuelvas con el resultado, sea un resultado exitoso o sea un resultado rechazado, voy a tener que gestionarlo. Entonces, si es exitoso, lo gestiono aquí, y si es rechazado, lo gestiono aquí. ¿Vale? Si cambio los tiempos y pongo aquí 6.000 y aquí 4.000, este se ejecutará antes, con lo cual el resultado se rechazará y nos devolverá el resultado rechazado y nos lo logueará por consola aquí. Vamos a ejecutarlo, vamos a verlo. ¿Vale? Ha rechazado, ¿vale? La resolución de la promesa ha resultado en un rechazo, ¿vale? Entonces ha acabado en la segunda función que recibimos como parámetro dentro del den. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos es que utilizamos un objeto promise, ¿vale? Al que se le pasan dos parámetros. Esos parámetros son, ese parámetro es una función que recibe dos parámetros a su vez. Un primer parámetro para la resolución, digamos, satisfactoria de la promesa
y un segundo parámetro que será una función para la resolución rechazada de la promesa. Y después utilizaremos la cláusula then, ¿vale? .then del objeto promise para recibir dos funciones también, como dos parámetros. La primera en la que resuelvo el resultado satisfactorio y la segunda en la que resuelvo el resultado rechazado. ¿Vale? Por último, podría ser que durante la petición o durante la ejecución de este tipo de código tuviera una excepción, tuviera un error. Entonces esto es lo que cazaría aquí. ¿Vale? Entonces con este error lo que haría es gestionarlo y decir normalmente pues o tirarlo para arriba throw error, o podríamos hacerlo también con throw new error error, ¿vale? O bien aquí pues haría yo la gestión del error, pues por ejemplo diciendo error y poniendo aquí un mensaje, algo ha ido mal. ¿Vale? Eso sería poquita información, ¿vale? Yo siempre lo concatenaría con el error en sí. ¿Vale? De manera que tengan una traza y puedan ver qué es lo que ha pasado realmente. ¿Vale? Muy importante, no es lo mismo un valor rechazado que un error. Es decir, si no había pan, puede volver como con esto, por ejemplo. No había pan. Y esto no es un error. Es decir, es una respuesta de rechazo, digamos, no es lo que esperabas, pero te vuelvo con una respuesta. Esto, en cambio, lo que gestionamos dentro del catch es, por ejemplo, un error de si, por ejemplo, hacemos una petición al servidor, podría haber un problema de red. Si hay un problema de red, nos devolvería un error, que sería un network error, y en ese caso, por ejemplo, entraría dentro de este catch. ¿Vale? Vamos a ver ya un poco más allá y vamos a ver lo que son las peticiones asíncronas a servidor, ya no ejecutando, por ejemplo, con la promesa, ejecutando código, digamos, normal JavaScript de consola, sino ayudarnos de el objeto XML HTTP request. Y esto lo vamos a ver así porque me gusta que veáis desde la base cómo funciona una llamada Ajax. Habéis leído que hay muchos clientes Ajax como Fetch, Axios, podéis utilizar incluso jQuery con el jQuery Ajax, pero todo eso al final lo utiliza por debajo el objeto XML HTTP request y es bueno saber cómo funciona. Entonces, bueno, vamos a utilizarlo. Vamos a declarar una promesa porque al pedir algo al servidor sabemos que eso en principio va a tardar, no es inmediato, con lo cual, pues bueno, en el momento que sepamos que una petición a una función puede tardar un tiempo, tiene que veniros a la cabeza que lo indicado sería utilizar promesas. Entonces me declaro una promesa, new promise, y esto recordemos que recibe una función con dos parámetros, resolve y reject. Y en esa función anónima lo que hago es gestionar esas dos cosas. Entonces vamos a declarar un nuevo objeto XML HTTP request. ¿Vale? Como os he dicho, XML HTTP request es un objeto que no está disponible si no estás dentro de un entorno del navegador. Con lo cual, para que esto funcionara así, tendríamos que tener nuestro index HTML, es decir, voy a declararme un index, y en este vamos a tener un script, ¿vale? Main.js. ¿Vale? En este caso, ya al estar dentro del entorno del navegador, cuando arrancamos el index, Main.js ya podría utilizar el objeto XML HTTP request. Si no, tendríamos que importarlo de una librería al estilo de esto, const XML HTTP request es igual, o incluso podemos ponerlo con mayúsculas para que no cambie la sintaxis de uno a otro. En este caso, estaría justificado require de XML HTTP request, ¿vale? Pero esto tendríamos que instalarlo por npm, resolverlo y, bueno, hacer uso de él. Y después, por supuesto, hacer el bundling para que el navegador entendiera el JavaScript que generamos, ya que esto no lo entiende el navegador por defecto. Pero bueno, estamos en el entorno del navegador y ahora mismo no nos hace falta.
declaramos un objeto HTTP request, ¿vale? Es buena práctica, por ejemplo, ponerle un timeout, por ejemplo, 5 segundos, y la petición, que es lo que tengo declarado, lo que hacemos es abrirla, es decir, lanzarla. Open. Entonces, aquí teníamos los verbos de HTTP, pues en este caso voy a hacer una petición de tipo GET. ¿Sobre qué? Sobre un recurso, por ejemplo, que voy a utilizar, que en este caso voy a sacar de esta página web, jasonplaceholdertypecode.com. Esta lo que tiene son algunas APIs, digamos, simuladas o ficticias, que te devuelven respuesta a tus peticiones. Por ejemplo, podemos hacer una petición a albums, ¿vale? Y nos devuelve otra vez JSON, bueno, con un poquito de información, de manera que podemos hacer nuestras pruebas. Por ejemplo, users tiene algo más de información, ¿vale? Tiene ya estructuras anidadas dentro del, por ejemplo, del objeto del miembro, el atributo address, ¿vale? O dentro del atributo company. Entonces, bueno, nos da un poquito más de juego. Esto, por ejemplo, lo podemos usar y si copiamos la URL del enlace de esto, por ejemplo, un to-do, vamos a cogerlos de aquí, copiar el enlace y me vuelvo a IntelliJ. Y aquí lo que hago es utilizar este enlace para intentar recuperar cierta información. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo más elaborado de lo que yo voy a hacer aquí, ¿vale? Pero es para que tengáis toda la información. Yo lo que hago aquí es realmente montar un listener sobre el objeto request, de manera que cuando cambie su estado, se dispare la ejecución de esta función que tengo yo aquí. Entonces aquí yo siempre puedo comprobar si el estado de la petición es equivalente al número 4, que es que ya se ha resuelto la petición. Si se ha resuelto la petición, además yo compruebo el estado de respuesta del servidor web, con lo cual si es un 200, es decir, si todo ha ido bien, ya directamente sé que voy a tener dentro de la request una respuesta del servidor y entonces la resuelvo directamente. Si no, lo que hago es rechazarlo con un código de estado o un texto de estado que me devuelve el servidor. Recordemos que, por ejemplo, el texto de estado de un 200 es un OK. ¿Vale? Pero bueno, repito, abro una petición al servidor, monto un manejador sobre el evento readyStateChange, es decir, un cambio de estado sobre este objeto, la petición, y cuando se ha cambiado al estado de que está fulfilled, en este caso es la 4, compruebo si el servidor me ha contestado con que todo ha ido bien y resuelvo el valor de la respuesta del servidor, ¿vale? Y lo que hago es también lo mismo, pero de otra manera. En vez de utilizar add event listener, lo que hago es un onError, que sería lo mismo que hacer add event listener de error. Y lo que hago aquí es simplemente hacer un reject de, pues por ejemplo, que ha habido un nuevo error de, por ejemplo, de red o lo que sea. ¿Vale? Y por último, lo que hago es lanzar la petición realmente. Es decir, aquí lo que hago es configurarla para lo que voy a pedir. Y aquí lo que hago es lanzar la petición finalmente. ¿Vale? Cuando la petición me vuelva con un resultado, yo ese resultado lo voy a parsear con mi API de JSON y lo que hago es directamente en la consola pues lanzar todo ese objeto que he procesado. Si se me rechaza, bueno, pues voy a lanzar un error, ¿vale? Y ya está. Simplemente con eso sería suficiente. Veremos que toda esta promesa toma su tiempo y aquí yo tengo una instrucción final que no es asíncrona. Es decir, esto puede tardar en resolverse, pero esto se ejecutará. Entonces vamos a verlo. Yo voy a poner, por ejemplo, voy a configurar todo lo que he dicho aquí y voy a hacerlo de una manera un poco más simple en este caso. Yo, por ejemplo, voy a hacer request.onload es igual a, y lo que hago es una función flecha para manejar el onload, y lo que voy a hacer es aún así comprobar el estado a 200, entonces resuelvo correctamente la petición, request response. En caso que no, bueno, pues entonces yo reject. Perdón, esto es correcto, simplemente utilizo la función reject y bueno, podría dar algún mensaje de algo ha ido mal.
¿vale? Podría ser mucho más explícito, debería ser más explícito, pero bueno, es un ejemplo ilustrativo. Y por último, yo lo que hago es, bueno, en este caso podría poner el onError y gestionar todo esto, pero bueno, aquí voy a simplificar y lo que hago es request.send. ¿Vale? Entonces, ¿cómo uso la promesa? Pues igual que antes. Const promise result es igual a promise. Cuando me vuelva con la respuesta, entonces, then, y aquí lo mejor es plantearse directamente las funciones, result, ¿vale? O para ser más descriptivo, resolved result. Con esto haré algo y detrás rejected result y con esto haré otra cosa. En caso de que me vuelva lo que yo espero, pues bueno, puedo utilizar un parseo de todo lo que me venga en JSON de aquí para convertirlo en un objeto JavaScript dentro de result, o bien utilizarlo directamente, es decir, no necesitaría meterlo dentro de un objeto, ¿vale? Yo simplemente, por ejemplo, podría aquí lanzar un error, porque yo quiero tomármelo como un error, y aquí utilizaría rejected result. ¿De acuerdo? Y como último vamos a poner una instrucción que sea, por ejemplo, un console log. Entonces, lo que quiero que veamos es que si yo lanzo esto, esta promesa va a tardar, aunque sea algunos milisegundos en ejecutarse y en resolverse, y por contra, la instrucción que yo pongo detrás es una instrucción directamente síncrona, no asíncrona como esta, con lo cual esto será lo primero que se ejecute. Es decir, bueno, se ejecutará esto y mientras esto se resuelve, esto se ejecutará. Entonces, si vamos al navegador, tengo que abrir la consola para ver lo que pasa aquí, vemos que dice This is a test after the resolving the promise. ¿Vale? Entonces, si yo voy a page, voy al main, y yo voy aquí y pongo 2 puntos de ruptura, lo que quiero que veáis es que si yo esto lo ejecuto, lo refresco, para aquí un momento y directamente luego parará aquí, porque mientras esto se va resolviendo, seguiré ejecutando mi código de manera síncrona. Es decir, si doy a F9, perdón, al play, en este caso, directamente salta aquí. ¿Vale? Y se ejecuta antes esto que todo esto. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que sí que no he hecho es, por supuesto, hacer nada con el result, con lo cual yo aquí podría poner, por ejemplo, un log, bueno, más que un log, yo quizá, no, sí, un log de result, porque si no, no veremos nada. Entonces yo aquí refresco, vemos que entra aquí, hace todo esto, pero en el momento que haga el send, no para y sigue ejecutando todo lo demás. Entonces lo primero que se ejecuta es This is a test after the promise, y esto que ha tardado en resolverse un poquito más, como vemos, son cada uno de los objetos que vienen del API al que hemos llamado. ¿Vale? Esto es un ejemplo muy claro de programación asíncrona, es decir, yo me declaro una promesa, la utilizo, que es asíncrona, y cuando me devuelve el resultado, ya puede tardar un segundo o 20, bueno, en este caso no porque había puesto un timeout, ¿vale? Pero si tardara 4 segundos, esto llevaría 4 segundos prácticamente ejecutado y esto se resolvería en algún momento. Esto es muy, por ejemplo, para gestión, por ejemplo, de spinners en la pantalla o típica mensaje de procesando o cargando. Pues bueno, entonces cuando tú lanzas el cargando y cuando la promesa se resuelva, lo quitas. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que, bueno, pues esto para generar una petición hemos tenido que hacer bastantes cosas. ¿Vale? Y eso que no he hecho ninguna gestión del onError, como hacía, por ejemplo, aquí.
¿vale? O, por ejemplo, no he hecho ninguna gestión del tipo de estado, de si me ha vuelto en un estado del 4 o no, o tal. Pero bueno, habéis visto que funciona ya. Pero lo bueno es que tenemos lo que llamamos clientes HTTP que son muchísimo más cómodos de usar que esto que tenemos aquí. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, vamos a utilizar por lo general un cliente de HTTP que se llama Axios. ¿Vale? Pongo Axios to the rescue porque realmente Axios nos facilita muchísimo todo el tema de las peticiones HTTP. Otro cliente muy famoso es Fetch, ¿vale? Que está disponible directamente en la API del navegador, por lo general en los últimos navegadores. Pero bueno, Axios lo bueno que tiene es tiene un rendimiento muy alto, ocupa muy poquito como librería y ya se utiliza en muchísimos proyectos, con lo cual está muy utilizado. Y si hay problemas, pues bueno, siempre lo ha tenido alguien el problema antes que tú y siempre puedes preguntar sobre un problema que te suceda. Vamos a ver que esto es así de simple. Es decir, yo en vez de hacer todo esto, lo que hago es utilizar, voy a quedarme con la URL y voy a borrar todo lo demás. Y esto sería tan fácil como devolver axios.get y la URL que me he quedado. ¿Por qué? Porque axios.get devuelve una promesa. Nosotros hemos dicho que devolvemos una promesa, con lo cual directamente no necesitaríamos ni siquiera esto. Es decir, Axios ya se encarga de generar una promesa por nosotros. Por supuesto, esto necesitaríamos importarlo o utilizarlo desde el CDN. Si vamos a buscar Axios y CDN, por ejemplo, bueno, si voy a la página principal de Axios lo tendré incluso más fácil. Aquí tengo muy bien documentado cómo puedo instalarlo. Entonces, si voy a la parte de instalación, me dice que puedo utilizarlo por NPM, por Bower, a través de Yarn, que es lo mismo que NPM, recordemos, o bien utilizarlo desde el CDN. En este caso voy a utilizarlo desde el CDN para no meterme con el bundling ni tener que utilizar Browserify y demás. Entonces, de hecho me gusta más este CDN de Package normalmente. Voy a ponérmelo en mi URL, por supuesto siempre antes de nuestro script, porque si no, no lo tendríamos disponible. Recordemos que lo que cargamos en el head es síncrono, perdón. Y entonces yo, ya venía con el script. Vale, pues entonces directamente lo tenemos aquí. Y aquí se nos queja, bueno, esta línea no nos hace falta. Y lo que tendríamos es simplemente una llamada a Axios, ¿vale? Que tendremos disponible aunque ahora se nos queje. Y aquí seguirían las cosas de la misma manera. Es decir, yo sigo teniendo que gestionar la respuesta de la promesa, pero ya ahí no tenemos ningún cambio. Entonces yo si esto lo ejecuto de nuevo, me da un error, que en este caso me da en el parse. Entonces voy a depurar, voy a refrescar, y fijémonos que Axios nos devuelve una promesa, pero no nos devuelve directamente lo que es una respuesta pura del servidor con solo los datos. Es decir, nos devuelve una response real del servidor y nos da mucha más información que únicamente los datos. En este caso, por ejemplo, si yo cojo esto y lo evalúo en consola, para verlo mejor, veremos que tenemos una configuración, bueno, que es lo que he enviado realmente desde el cliente, es decir, una petición de tipo GET con una URL del recurso, unas cabeceras que he enviado, indicando que Axios indica directamente que el contenido, el tipo de contenido que quiere es de tipo JSON, por defecto, y una request con toda esa información, es decir, un montón de cosas, el objeto que nosotros configurábamos antes con el XML HTTP request, ¿vale? Y un estado, un status text y demás. Entonces, aquí en data nos viene realmente la información que nosotros queremos, con lo cual lo único que tengo que hacer es un cambio aquí muy pequeño, diciendo que lo que yo quiero es result.data. Y en este caso, por ejemplo, podría coger status text o status code, veamos cómo es, para eso es muy bueno depurar, status text,
correcto. Entonces, si fallara, pues bueno, me sacaría realmente Axios qué es lo que ha pasado. Si yo aquí refresco, bueno, le voy a dar al play para que termine y falle. Si yo aquí refresco, veremos que en result, no sé si ha... A ver, un momentito. Refresco. Creo que se está fallando algo aquí. Data, ahora sí. Y esto es un parse. Vale. Dice que encuentra un carácter que no espera aquí. Porque probablemente me venga ya en un objeto JavaScript sin que yo tenga que hacer ningún JSON parse. Entonces, bueno, Axios nos facilita aún más todo el tema. Si yo aquí refresco otra vez, veremos que data ya tiene ya tiene directamente un array, ¿vale? No es una string en JSON ni nada. Entonces yo al dar al play, directamente tengo mi resultado directamente en objeto JavaScript, con lo cual más fácil aún. Entonces vemos que con Axios es muy simple gestionar todo el tema de llamadas HTTP a los servidores backend. Para instalar Axios, bueno, si no quisiéramos cogerlo del CDN, ¿vale? Utilizaríamos esto. En este caso, si no queremos de CDN, lo que hacemos es, bueno, inicializar nuestro proyecto con npm init, ¿vale? Lo vamos a hacer muy rápidamente. Yo estoy dentro del proyecto y aquí npm init voy a darle un "-i" para que lo pille todo por defecto. En este caso no se trata de un proyecto real. Aquí haría un npm install Axios. Y en este caso podría utilizar esto en vez del CDN, recordemos, lo quitaría. Aquí utilizaría, const Axios es igual a require Axios, que ya nos lo detecta directamente en Node Modules. ¿Vale? Ya tenemos la librería aquí. Se ha traído una dependencia Axios que se llama follow redirects. Y ya directamente podría emplearlo. Ojo, porque esto ya no lo entendería el navegador y lo que tendríamos que hacer es hacer un bundle, ¿vale? Entonces, para hacer un bundle, recordemos que yo podría... tenéis un vídeo de Browserify y Watchify, ¿vale? Pero yo podría utilizar, si estoy en la carpeta source, Browserify, main.js, con la salida de bundle.js. En este caso, genero un bundle y lo que tendría es que vincular mi bundle en mi HTML. Con esto, si yo ahora refresco, tengo el bundle aquí, ¿vale? Que me ha empaquetado Browserify y sigo teniendo el mismo resultado. Pero en este caso gestionando la librería con npm. Pues esto es todo. Axios nos permitiría también, por supuesto, hacer peticiones de tipo post. Lo que pasa es que en el tipo post, pues ya podemos intuir que si lo que tenemos es que enviar información de actualización al servidor o con un put enviar información de creación de un recurso, en este caso utilizaríamos Axios de otra manera, utilizando, por ejemplo, un post. Lo que diríamos es la URL, en este caso no sería esta, sería una URL que no soportara post. En JSON Placeholder podemos ver que tenemos también URLs a la que le podemos hacer posts, por ejemplo. Si cojo esta URL y en cambio en vez de utilizar to-dos la hago posts. Post es básicamente son posts de un blog, ¿eh? No tiene nada que ver con el método post en este caso. Igual he cogido un ejemplo que no es muy... tiene un poco a confusión, pero bueno, en este caso yo, por ejemplo, le mandaría un post con la URL que me acepta ese verbo y lo que haría luego es enviarle un fichero de configuración con los datos. ¿Vale? Entonces, en este caso, podría enviarle pues username igual a tal, perdón, 2 puntos tal, cualquier objeto que le quiera yo enviar al servidor. Y esto es todo. Cualquier pregunta, por favor, a mi correo fjserrano@florida-uni.es.